Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio. La vuelta al cole también ha llegado a Atando Cabos. Os traemos una de las regatas más bonitas del Mediterráneo, la Copa del Rey de barcos de época Vela Clásica Menorca. Descubrimos un festival que se sustenta entre la gasolina y el salitre, el Motor Beach Festival. Aprendemos las nociones básicas del kitesurf, hablamos con un descendiente de Magallanes y nos despedimos con un tema que genera cierta polémica, la Posidonia. Un puñado de los barcos más bellos del mundo se han dado cita en Mahón para rememorar en forma de competición la navegación más pura, clásica y tradicional. Son en sí mismos un símbolo de arte naval que evocan las historias y las hazañas de antiguos navegantes. Ellos son el corazón y la fuerza de esta regata Vela Clásica Menorca, Copa del Rey de barcos de época. La mejor flota de embarcaciones clásicas del Mediterráneo ya ha llegado a Mahón. Banderas de 11 países y casi medio centenar de veleros están amarrados ya en el que es el segundo puerto natural más grande del mundo para competir la 16ª edición de la regata Vela Clásica Menorca. Por delante, un paisaje marítimo espectacular y mucha poesía visual en forma de competición. Esto es madera, vas metido dentro del agua y es otras sensaciones. Hay gente muy buena y... Venir a ganar derecho. Siempre es un placer navegar en Mahón, es precioso. Las mejoras que le hemos hecho durante el invierno, pues las hemos notado. Cuatro categorías componen el total de la flota. Vamos a empezar con los más antiguos, aquellos votados antes de 1950 y que tienen la mayor en forma de trapecio. Son los barcos de época cangreja. La primera jornada fue un auténtico pistoletazo de salida, con un viento ideal para estas embarcaciones y con un paisaje digno del paraíso. Tras la salida, que se dio con 8 nudos de viento, el Olympian llegó primero a la boya de Barlovento, pero no sacó el spin inmediatamente, y el chino, que llegaba por detrás, sí lo hizo, avanzándole y empezando una lucha mano a mano. A pesar de la competición entre ellos, prácticamente en real, el patrón Guillaume Fetas condujo al Olympian hasta la victoria, protagonizando una de las regatas más emocionantes de la jornada. Votados antes de 1950, pero con vela triangular, son los época Marconi. Muchos nombres asiduos a esta regata, pero también muchos barcos nuevos en esta categoría. El Rowdy, un New York 49 del Royal Irish Yacht Club, ganó por primera vez esta regata en 2015, triunfo que siempre se aspira a repetir, de modo que con 2 horas y media de navegación se colaba primero en real al cruzar la línea de meta. Pero ese tiempo no fue suficiente para imponerse en compensado, donde hubiese tenido que aventajarse mucho tiempo más, ya que cedió 7 minutos al que fue el líder una vez aplicada la corrección de tiempos, de modo que no cerró la jornada entre los puestos de honor. El Skylark of 1937 fue por detrás del Halloween el tercero que cruzó la llegada, y con un tiempo de 2 horas 43 minutos invertidos se colocaba segundo en la clasificación provisional. Con menos de 1 minuto de diferencia hacía su entrada el Chipino, que se colocaba primero en la clasificación de barcos de época bermudiana tras aplicar el rating. Un puesto al que está acostumbrado, ya que acudía a la competición como vigente campeón de la clase, de modo que con esta primera jornada corroboraba su condición de cabeza de serie. Entre 1950 y 1975 se catalogan los barcos clásicos. Es la categoría con más inscritos de la regata. El Argos, vigente campeón, buscará revalidar el título, pero tiene una larga lista de competidores que no se lo van a poner nada fácil.
La salida con viento del norte no fue la mejor manera de arrancar el campeonato para el Argos, quien empezaba la prueba un minuto más tarde que sus competidores por un error de cálculo. Sus rivales no desperdiciaron la oportunidad de crear distancia con el barco de Bárbara Trilling, quienes, por su parte, se tomaron el fallo como un reto y, sin permitir un solo error de más, empezaron a avanzar unidades colocándose en la cabeza del grupo cruzando la línea de meta tras 2 horas 49 minutos de navegación, tiempo que les daba una ventaja de 6 minutos tras compensar los tiempos sobre el que fue el segundo de la flota, el Giraldilla, del Club Marítimo Puerto Sherry, botados ambos barcos en 1964. La última categoría aquí presente es la de espíritu de tradición. Son embarcaciones clásicas que han sufrido alguna modificación o bien embarcaciones modernas que se han construido siguiendo los planos originales. Muchas de las unidades de esta categoría retoman la lucha que empezaron el año pasado. El barco alemán Happy Forever había logrado colocarse en cabeza al llegar a la Isla del Aire, donde las embarcaciones tenían que cruzar una línea imaginaria entre una baliza y la isla. Pero el Happy Forever tomó la boya por estribor en vez de por babor, teniendo que enmendar el error y, por tanto, perdiendo el liderato en favor del Kalima, que recuperaba su posición habitual y se colocaba en el primer lugar. La segunda y tercera jornada de competición estuvo marcada por un anticiclón que dejó sin viento el campo de regatas, de modo que las posiciones provisionales se convirtieron en definitivas. Se pone el punto y final a una edición donde el viento nos ha puesto los dientes largos a todos, pero eso sí, nos regaló una prueba que fue espectacular y la cual definió a los campeones de esta edición de la Vela Clásica Menorca Copa del Rey de Barcos de Época. Hoy os traemos a los Cuatro Vientos, un evento que ha tenido como novedad este año potenciar su vertiente más deportiva. Es el Motor Beach Festival, un festival que hace culto al estilo de vida basado en la playa. Se ha celebrado en Asturias y mezcla gasolina con las motos y el salitre con el surf. Gasolina y salitre, dos palabras que definen un estilo de vida. 4 días de coches, motos, música y surf, mucho surf. Bienvenidos a Asturias, bienvenidos al Motor Beach Festival. Gasolina y salitre, bueno, es la fusión entre nuestros dos mundos, ¿no? Nuestras dos pasiones, el mar y el motor. La idea del Motor Beach surgió hace 7 años entre un grupo de amigos que somos apasionados del Beach Lifestyle. Nos juntamos para hacer una gran fiesta, la fiesta fue a más, tuvo éxito y bueno, yo decidí seguir adelante con esa fiesta y compartirla con el resto del mundo. Había una media de 8.000, 10.000 personas y va, hombre, creo que la afición, la familia, la gente que viene se lo pasa bien, ven que es un festival familiar, no solamente porque pueda venir gente de todas las edades, sino porque nosotros somos familiares, cercanos y todo el mundo se queda aquí de un año para otro y ya es como un punto de quedada y eso va aumentando y más y más. Y cada año estamos trabajando por ir mejorando la calidad de todo, ¿no? Hay muchas cosas para que la gente, porque lo que pretendemos es que cada año sea más activo. Hemos querido ampliar el contenido que tenía el Motor Beach, aparte de las motos y el longboard. Hemos querido darle mucho más contenido a la playa y hemos querido darle un contenido deportivo. Hemos ampliado la oferta del longboard, hemos invitado a surfistas de todo el mundo, hay franceses, alemanes y lo mejor de España. Están viniendo a hacer una exhibición, le hemos metido stand up paddle, que está muy de moda, con 45 inscritos venidos de todas las partes de España. Bueno, muy bonita, muy entretenida, paraje muy bonito, pero dura, dura hasta el mar movido. Al final casi 6 kilómetros y bueno, ahí poniéndonos lo difícil aquí el compañero. Contentos porque el stand-up paddle en Asturias empieza a coger un poco de fuerza, se empiezan a ver carreras, se empieza a ver un poco de ambiente
supero. Tenemos una travesía a nado también. Tenemos a 75 participantes, el máximo no podíamos coger más, que van a hacer una travesía a nado de 1200 metros. Pues tenemos 2 embarcaciones con 2 socorristas en cada lancha, aparte de un patrón, ¿vale? Los socorristas están formados en salvamento y en primeros auxilios y los patrones pues son patrones titulados. Y nada, más o menos cubrimos la prueba entre las boyas por si algún deportista se cansa o se cae al agua o le da un tirón o lo que sea, poder acercarla aunque sea hasta la orilla. Hay 2 pruebas de paddle surf, que hay 2 categorías en el agua, dos medidas de tabla, porque esto va por medida de tabla. Y mañana hay un beach race también importante donde vienen competidores de toda España. La carrera espectacular, porque hemos tenido la suerte que no hay viento, a pesar de que llueve un poco, pero al no haber viento, el mar adentro está muy ordenado. Además, tenemos el atractivo de que hay olas en la orilla, que para entrar y salir es bastante difícil con los paddle, y estamos viendo cómo con estas tablas, que son prácticamente piraguas, la gente surfea al llegar, entonces es bastante espectacular. Y luego poder remar ahí afuera y ver toda esta costa, la Sierra del Sueve y todo esto, pues es una maravilla. Hay categorías de menores, sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10. Son recorridos más cortos. Hay aquí gente que está compitiendo en europeos, incluso preparando mundiales. Tenemos un chico de 16 años que apunta a olímpico. Todo habrá que verlo, pero hay gente muy buena en este deporte. Es una carrera muy divertida, ha sido un recorrido muy bonito y con unos rivales, la verdad es que muy duros y amigos de siempre, vamos. He corrido con ellos desde que soy pequeño y me llevo genial. Estamos muy satisfechos del resultado. El kitesurf es una disciplina elegida por muchos a la hora de buscar un deporte recreativo, pero es cierto que cada vez más se está implantando entre circuitos y competiciones, incrementando el número de adeptos. Nosotros, para no quedarnos atrás, hemos salido de plató para aprender las nociones básicas de este deporte náutico. Durante estos meses de Atando Cabos hemos aprendido mucho sobre distintos tipos de navegación, pero es la primera vez que vamos a hablar de esta modalidad del kitesurf. Y para eso contamos con Milo, que es monitor de kitesurf, que nos vas a dar unas pequeñas nociones sobre este deporte. El equipo consta de una cometa, normalmente solemos tener 2, una grande para poco viento y una pequeña para mucho viento. ¿Y esta, por ejemplo, cuál es? Esta es una 12 metros, sería la grande. Hay más, pero bueno, lo estándar sería una 12 para poco viento y una 8 para mucho viento. Una tabla, que actualmente se encuentran de epoxi y madera, que es lo más estándar. La tabla incluso es más difícil de elegir que la cometa, pero bueno, básicamente llevas una tabla más bien grande para aprender. Después de que pasas el proceso de aprendizaje, pues ya tendrías una tabla más adecuada, más pequeña. Vas descalzo, metes aquí los pies y ya está, tú aquí ya vas navegando. La barra, que es muy principal. Volante, ¿no? Sí, y bueno, básicamente tiene unas cuerdas que se llaman líneas, que se conectan a la cometa, tienen unos 25 metros. ¿Cuál es la seguridad con la que cuenta este deporte, que a lo mejor a priori pues gente puede pensar que es peligroso por las líneas o por la velocidad? Bueno, está catalogado como un deporte de riesgo, ¿vale? Pero no lo es tanto. Si tú lo manejas con lo que tienes que saber y cierta precaución, no tiene por qué pasar nada. Ahora vamos a coger las líneas y llevarlas rectas hasta llegar a la cometa, porque esto es imprescindible para que no haya ninguna línea cruzada, ya que si tú conectas mal las líneas, la cometa no te obedecería. Son 4 líneas únicamente. ¿Por qué esta es más gruesa que esta? Estas 2 líneas, que son las centrales, son las líneas de potencia, es realmente por donde nosotros nos vamos a cargar. Estas 2 líneas están conectadas a la parte central de la barra, ese tubo negro que vistes, y a la vez a tu arnés, con lo cual lo vamos a cargar solo de estas. Y estas 2 son las que van en las puntas de la barra, en los extremos de la barra, con la que vamos a controlar la cometa. O sea, potencia y dirección. Potencia y dirección. Ahora mismo ya las tenemos estiradas, ¿vale? Las líneas. Conectarlo es un nudo de alondra, o sea, es un nudo súper simple, un nudo plano.
Esto es una gaza y lo transformas, digamos, en una alondra. Coges un nudo, aprietas fuerte y ya. Tiras. Y este es el arnés. Bueno, pues lo primero sería eso, colocar el arnés. Imagínate que, bueno, que vamos a levantarla y bueno, lo primero que se ha de conectar sería el LIS. Esto es lo que nos da la seguridad. Te conecta a una parte móvil, ¿vale? Que está conectada a una línea. La vara tiene un movimiento que es hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Aquí gradúa la potencia. Más potencia abajo, menos potencia arriba, ¿vale? Agarra la barra y luego tienes tan sencillo como tiras de la derecha y de la izquierda y la cometa tiras de estas líneas y te hace caso. Soltar primero la barra, eso sería como la primera seguridad, entre comillas. Al soltar la barra, ya arriba casi no tiran nada o nada. Vale. Entonces, que tenemos suerte los que queremos aprender este deporte hoy en día, ya hemos avanzado por sí, ahí. Porque antes no era así, antes no no despotenciaban así. Bueno, a los que lo intentaron antes, que lo vuelvan a intentar, que ahora es seguro que aciertan. Más seguro y un pelín más fácil. Entonces, en el primer problema que tengas, el primer agobio que tengas, subes la barra sin soltarla y ya ves que todo cambia, o sea, todo deja de tener potencia y bueno, tenemos un problema aún más grave, sueltas la barra completamente, ¿vale? Y tienes un eyector, ¿vale? Que es esta seguridad, siempre vienen de color rojo, ¿vale? Sí. Con una flechita, entonces sencillamente agarrarías y tirarías para arriba, ¿vale? Esto se suelta, ¿vale? La cometa, como tiene cierta presión por el viento, cierta fuerza, la cometa se va hacia adelante. Entonces esto se queda en el agua, ¿vale? Y ya está. Que se provoca algo mayor y que tienes que soltarte, es complicado. O sea, normalmente no se suelta, pero incluso si tú te quisieras, por ejemplo... ya es el caso máximo. Claro, tienes un eyector, tiras para adelante, ¿vale? Y ahí ya perderías, pues, la cometa. Y nada más, básicamente sería algo así. Nos quedaría alzar el vuelo y despegar, ¿no? Sí, ¿te animas o qué? Hemos aprovechado las distintas celebraciones del 5º centenario de la primera vuelta al mundo para hablar con un descendiente del propio Fernando Magallanes. Él es Manuel Vilas-Boas y de su testimonio conocemos mucho más a fondo al militar, explorador, marino y navegante portugués, así como a sus descendientes en la actualidad. Hola Manuel, es un placer tenerle porque no todos los días se puede hacer una entrevista a un descendiente de Magallanes, así que estamos encantados. Antes de empezar quería decirlo. La trayectoria de Fernando Magallanes tiene mucho peso histórico, pero antes de empezar a hablar de esa trayectoria, vamos a hablar de él. Militar, explorador, navegante, marino, son muchos las profesiones que se le han adjudicado a Fernando. Cuéntanos, ¿quién era realmente él? Era particularmente piloto. Y como aristócrata que era también, por supuesto, militar. Pero toda su vida y el periodo que estuve en India, donde aprendió muchísimo, fundamentalmente se especializaba de hablar, de aprender con los pilotos. En 1518 conoce a Carlos I, en 1519 parte de Sevilla, pero sus primeras expediciones comienzan mucho antes porque ya con 25 años se alista a la Armada de la India, donde empieza con sus primeras expediciones. ¿Cómo fue esta etapa, que es la más desconocida? Fue un periodo de 8 años en que estuve y participó en todas las grandes campañas imperiales de Portugal en India de esos años. En Portugal no conseguía avanzar su plan. Y el plan que tenía era el de descubrir el pasaje en Sudamérica que pasaría del Atlántico al Pacífico. Nadie lo conocía y había varias tentativas, tanto españolas como portuguesas, de descubrir ese pasaje, pero nadie lo sabía exactamente. Entonces va a España y ahí habla con Carlos I, que estaba recién llegado de Flandes, ni hablaba en ese momento una palabra de español, y entonces entienden los dos. Carlos I se entusiasmó con este plan de partir a descubrir el Pacífico, el océano que estaba del otro lado de América, y por supuesto llegar a las islas del comercio portugués de especiarías.
Porque Hernando de Magallanes es el primer europeo en llegar a muchos sitios en todo el mundo. Bueno, fue pasando por la costa de Brasil, Argentina, hasta Río de la Plata se conocía ya, pero abajo no. Y ahí tuvo grandes problemas de tempestades y también de un motín muy grave que tuvo de la tripulación que tenía. Después de este motín que controló, que dominó, encontró el pasaje que todo el mundo deseaba. Y este pasaje es lo que llamamos hoy el Estrecho de Magallanes. Fue una cosa extraordinaria de conseguir encontrar el pasaje del Atlántico al Pacífico y abrir el Pacífico al proyecto de Carlos I y de Magallanes, que era abrir el Pacífico al comercio de España. De todas las expediciones de Hernando, ¿vosotros, la familia, habéis podido llegar a guardar algún recuerdo material de todo eso? No, no hay, porque él salió muy joven de su casa para la corte en Portugal, en Lisboa. Después salió para India. Él pasó la gran mayoría de sus años de su vida fuera, en India después y después en España y todo eso. Es decir, que hay muy poco que se puede encontrar de Magallanes efectivamente. Sus padres sí, se conoce una casa que tenían, que está en la ciudad de Gaia, cerca de Porto, en el norte, pero se conoce muy poco. Y ya para acabar, dos titulares. Uno, ¿quién fue Fernando Magallanes? ¿Cómo lo definirías en un titular? Y dos, ¿cómo lo ve la sociedad actualmente? Yo personalmente es un genio. Hoy es considerado como alguien que abrió puertas y caminos en partes del mundo que no se conocían. Por ejemplo, el Estrecho, pero también existen las nubes de Magallanes, que son las galaxias más próximas de la Tierra. Existen otros pingüines de Magallanes en Patagonia que se llaman de Magallanes. Muchas cosas. El nombre de Magallanes está por todas partes, en provincias de Chile, universidades, sondas de la NASA que van a Venus, por ejemplo. Es increíble. Si lo haces un Google de Magallanes te salen las cosas más espantosas. Hasta un equipo de béisbol en Venezuela. Fíjate. Manuel, muchas gracias. Ha sido un placer charlar este ratito con usted. La Posidonia cada verano es motivo de mucha controversia, por eso hemos querido hablar con Asier Fernández de ello para despedir este Atando Cabos. Ibiza y Formentera, la verdad es que tiene unas aguas que quizás nuestra principal reclamo turístico son las aguas que tenemos, y estas aguas no están así de transparentes por casualidad, es por una planta, pero es una planta que tiene varias funciones. La planta se llama Posidonia, ¿vale? Vive en el mar, no es una alga, es una planta que vive dentro del mar hasta profundidades de 40 metros porque tiene que hacer la fotosíntesis. A partir de esa profundidad ya no hay luz, no puede hacer la fotosíntesis, no puede vivir. Esta planta tiene una función muy importante y principal, que es oxigenar la atmósfera. 1 metro cuadrado de pradera de Posidonia oxigena el equivalente a 3 metros cuadrados de selva amazónica. Por tanto, el pulmón del Mediterráneo es esta planta que tenemos aquí tan maravillosa. La otra función que tiene es filtrar toda la suciedad que hay en el agua. Por tanto, el agua de Formentera y Ibiza es tan transparente gracias a la Posidonia. La tercera función que tiene, importante, es la de proteger la arena de las playas. En invierno está muy corta y verde, en primavera puede llegar hasta 2 metros la hoja de la Posidonia, y cuando llega el otoño, que ya está un poquito más marroncita, aquí suelen soplar bastante fuerte los vientos, arrancan las olas de los temporales esta planta y la deposita en las playas. Y gracias a esta planta, cuando está depositada en las playas, la arena queda protegida y si hay algo más de arena que va entrando, se va filtrando por debajo. Por tanto, habría que intentar no retirarla de las playas siempre que fuera posible. La pradera de Posidonia crece en extensión de 1 a 5 centímetros al año y el organismo vivo más grande y más longevo del mundo es una planta de Posidonia que se encuentra justo saliendo del puerto de Formentera y que llega hasta el aeropuerto de Ibiza, ¿vale? 8 kilómetros de diámetro y 100.000 años de antigüedad.
Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio.